Hola, bienvenidos de nuevo. ¿Existe un límite para el perdón divino? ¿Hay algún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? La Biblia, el libro más antiguo y sagrado de la humanidad, parece sugerir que sí. Hoy, nos adentraremos en uno de los misterios más oscuros de la fe, el pecado que Dios no perdona. Prepárate para una revelación que desafiará tus creencias. La humanidad ha sido, desde sus comienzos, una historia de caídas y redenciones. Desde el jardín del Edén, donde Adán y Eva probaron el fruto prohibido, hasta las innumerables historias de arrepentimiento y gracia en las Escrituras, el hilo conductor de la relación entre Dios y el hombre ha sido el perdón. Pero en medio de esta narrativa de misericordia y segundas oportunidades, surge una advertencia que provoca escalofríos: hay un pecado que jamás será perdonado. Estas palabras, pronunciadas por el mismo Jesús, han dejado perplejos a teólogos, creyentes y escépticos a lo largo de los siglos. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versos 31 y 32, nos presenta una declaración inquietante. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras de Jesús han generado más preguntas que respuestas. ¿Qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Es posible que alguien haya cometido este pecado sin darse cuenta? ¿Y qué implica para nuestra relación con Dios? Imagina por un momento estar frente a un juez supremo, uno que conoce cada pensamiento, cada intención, cada rincón de tu alma. Un juez que, a pesar de tu culpa, está dispuesto a ofrecerte una salida, un perdón inmerecido. Pero, ¿qué pasa si rechazas esa oferta? No por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia y deliberación. Este es el corazón del pecado imperdonable, un rechazo absoluto y final a la obra del Espíritu Santo, a la verdad divina que llama al arrepentimiento y a la vida eterna. Para entender mejor este concepto, debemos explorar el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. En los capítulos previos del Evangelio de Mateo, Jesús había realizado milagros asombrosos, sanó a enfermos, expulsó demonios, dio vista a los ciegos. Estos actos no solo demostraban su poder, sino también su identidad como el Hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos, líderes religiosos de la época, no solo rechazaron a Jesús, sino que atribuyeron su poder al mismo Satanás. Este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, dijeron. Fue en este contexto de incredulidad obstinada y rechazo deliberado que Jesús habló del pecado imperdonable. No se trataba de una duda pasajera o un momento de debilidad, sino de una postura calculada y persistente contra la obra de Dios. Al llamar mal a lo que es bueno, al atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo, los fariseos cruzaron una línea peligrosa, una línea de la que Jesús advirtió que no hay retorno. Pero antes de apresurarnos a juzgar a los fariseos, es crucial reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros hoy. Vivimos en un mundo que, en muchos sentidos, no es tan diferente a de los tiempos de Jesús. La verdad está constantemente bajo ataque y la voz del Espíritu Santo sigue llamando a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, cada vez que ignoramos esa voz, cada vez que rechazamos la verdad por conveniencia o comodidad, nos acercamos un paso más a ese límite del que Jesús habló. El pecado imperdonable no es un error puntual, no es una mala decisión en un momento de debilidad. Es una actitud de corazón endurecido, una resistencia persistente y definitiva a la obra de Dios en nuestras vidas. Es decirle no al único que puede salvarnos, incluso cuando sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que estamos equivocados. Es un acto de orgullo, de rebelión absoluta, de cerrar deliberadamente la puerta a la gracia divina. Y aquí es donde la narrativa se vuelve profundamente personal. ¿Cuántas veces hemos sentido la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas y la hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos preferido nuestras propias prioridades, nuestras propias ambiciones, por encima de la voluntad de Dios? Estas preguntas no están diseñadas para condenarnos, sino para despertarnos, porque, a pesar de lo sombrío que pueda parecer este tema, hay una esperanza inmensa para todos aquellos que escuchan la voz de Dios y responden con un corazón humilde y arrepentido. El pecado que Dios no perdona no es un misterio insondable, ni una trampa oculta para los creyentes sinceros. Es una advertencia clara y amorosa de que el tiempo es precioso, de que nuestras decisiones importan, de que cada momento en que rechazamos a Dios es un momento que nos aleja de su gracia. Pero mientras tengamos aliento, mientras nuestro corazón pueda responder a su llamado, la puerta al perdón sigue abierta. Así que,
¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Es simple y profunda. No endurezcamos nuestros corazones. Escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos guía, nos convence, nos llama al arrepentimiento. Porque en ese llamado hay vida, hay esperanza, hay una promesa de eternidad con el Dios que nos ama más allá de lo que podemos imaginar. En el próximo segmento, profundizaremos en las historias bíblicas de personas que se acercaron peligrosamente a este pecado, pero también de aquellas que encontraron redención en los brazos de un Dios misericordioso. ¿Qué es el pecado? El concepto de pecado es fundamental en la narrativa bíblica, pero para comprender su profundidad, debemos empezar por su definición desde la perspectiva de las Escrituras. Según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo no solo nos recuerda la universalidad del pecado, sino que también resalta su efecto devastador, separarnos de la gloria y presencia de Dios. Pero, ¿qué significa realmente pecar? Desde una perspectiva bíblica, el pecado es mucho más que simples acciones incorrectas o decisiones equivocadas. Es una violación de la voluntad perfecta y santa de Dios, un acto de rebelión contra su carácter justo. En palabras más simples, el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de los estándares de Dios. Es esa barrera invisible pero poderosa que nos aparta de nuestro Creador. La raíz del pecado, según Génesis 3, surge del deseo humano de independizarse de Dios, de querer decidir por sí mismo lo que es bueno y malo, desobedeciendo la instrucción divina. En este contexto, es importante entender que no todos los pecados son iguales en su naturaleza o en sus consecuencias. Aunque cualquier pecado, por más pequeño que parezca, nos separa de Dios, las Escrituras hablan de diferentes tipos de pecado. Cada uno de estos revela una faceta distinta de cómo los seres humanos fallamos ante Dios. Por un lado, están los pecados conscientes, aquellos que cometemos de manera deliberada, sabiendo que lo que hacemos está mal. Estos pecados reflejan una clara intención de desobedecer a Dios. Por ejemplo, cuando alguien miente para su propio beneficio, a sabiendas de que la verdad es lo correcto, está cometiendo un pecado consciente. Estos pecados son particularmente peligrosos porque muestran un corazón endurecido y una falta de temor reverente hacia Dios. Por otro lado, están los pecados inconscientes que se cometen sin que la persona sea plenamente consciente de que ha transgredido la ley de Dios. Un ejemplo podría ser alguien que actúa con orgullo o egoísmo sin darse cuenta de que está ofendiendo a Dios. Aunque la falta de conciencia puede mitigar la culpabilidad humana desde nuestra perspectiva, no elimina la necesidad de reconciliación con Dios, ya que su estándar de santidad es absoluto. También existen los pecados de omisión, aquellos que cometemos al no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Santiago 4:17 lo expresa claramente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Por ejemplo, cuando ignoramos la oportunidad de ayudar a alguien necesitado, estamos pecando por omisión. Estos pecados nos recuerdan que no solo somos responsables de evitar el mal, sino también de buscar activamente el bien. Finalmente, están los pecados de comisión, que son los actos deliberados de hacer algo que sabemos que está mal. Este tipo de pecado es quizás el más fácil de identificar porque involucra acciones concretas como robar, mentir o actuar con violencia. Los pecados de comisión reflejan una acción directa en contra de la voluntad de Dios y su impacto puede ser devastador tanto para la relación con Dios como para la relación con otras personas. Cada uno de estos tipos de pecado, aunque diferente en su manifestación, tiene un denominador común, nos aleja de Dios y revela nuestra necesidad desesperada de su gracia. En este sentido, entender qué es el pecado no es solo un ejercicio teológico, sino una llamada a la reflexión personal. Nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestras fallas y a buscar a Dios con un corazón arrepentido. A medida que avanzamos en la comprensión del pecado, es crucial recordar que la Biblia también nos ofrece una solución gloriosa, el perdón y la reconciliación a través de Jesucristo. Sin embargo, como veremos más adelante, existe un pecado único y aterrador del que las Escrituras nos advierten, un pecado que Dios no perdona. Pero para comprender por qué este pecado es tan grave, primero debemos entender la seriedad del pecado en general y cómo afecta nuestra relación con Dios. Esta reflexión nos prepara para explorar con mayor profundidad el misterio del pecado imperdonable y su significado eterno. El Espíritu Santo, el don más preciado. Desde el inicio de la creación, la presencia del Espíritu Santo ha sido fundamental en los planes de Dios. En Génesis 1:2, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, un recordatorio de que su obra no tiene principio ni fin.
Pero, ¿qué significa verdaderamente para nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo impacta nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios? El Espíritu Santo es el don más preciado que Dios nos ha dejado, un regalo divino que no solo nos consuela, sino que nos guía, nos instruye y nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Jesús mismo prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. En Juan 14, 16-17, les aseguró: "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros". Estas palabras nos muestran la cercanía y la intimidad que el Espíritu Santo desea tener con nosotros, una relación que trasciende cualquier limitación humana. La obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano es transformadora y esencial. Él es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio, como lo menciona Jesús en Juan 16, 8-11. Cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo inicia en su corazón un proceso de regeneración, convirtiendo un corazón de piedra en un corazón de carne. Es Él quien nos capacita para vivir una vida de santidad, quien nos da discernimiento para comprender la palabra de Dios y quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu Santo también nos equipa con dones espirituales para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Estos dones, mencionados en 1 Corintios 12, son manifestaciones visibles de su poder y de su gracia. Pero más allá de los dones, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5, 22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Este fruto es evidencia tangible de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, moldeándonos a la imagen de Cristo. Sin embargo, Jesús hizo una advertencia solemne que ha dejado a muchos cristianos reflexionando profundamente. En Mateo 12, 31-32, Él declaró: "Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero". Esta declaración, repetida también en Marcos 3, 28-30, es una de las más impactantes del Nuevo Testamento. Jesús habla de un pecado que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la eternidad. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué es tan grave? Para comprenderlo, es crucial analizar el contexto de estas palabras. En Mateo 12, Jesús acababa de liberar a un hombre poseído por un demonio, y los fariseos, en lugar de reconocer el poder de Dios en esta obra, acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta declaración no solo era una difamación hacia Jesús, sino también un rechazo deliberado y consciente de la obra del Espíritu Santo que operaba a través de él. Al atribuir a Satanás lo que era claramente obra de Dios, los fariseos demostraron una dureza de corazón y una resistencia a la verdad que Jesús calificó como imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces, no es un pecado cometido en ignorancia o debilidad, sino una rebelión consciente, intencional y persistente contra la obra de Dios. Es una actitud de corazón que rechaza la gracia, la verdad y la convicción que el Espíritu Santo trae. En otras palabras, es llamar a lo santo profano y a lo profano santo. Es cerrar deliberadamente el corazón al único que puede guiarnos al arrepentimiento y a la salvación. Esta advertencia debe llenarnos de reverencia y humildad. No se trata de sembrar miedo, sino de recordarnos la importancia de no endurecer nuestro corazón hacia Dios. El Espíritu Santo es quien nos lleva al arrepentimiento, quien nos abre los ojos para reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Rechazar su obra es rechazar la única esperanza de salvación. Jesús no pronunció estas palabras para condenarnos, sino para llamarnos a reflexionar y a mantener una relación abierta y receptiva con el Espíritu Santo. Él desea que vivamos en la libertad que viene de caminar en su verdad, que experimentemos la plenitud de su amor y que nos dejemos transformar por su poder. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar, excepto de rechazar al único que puede ofrecernos ese perdón. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La pregunta que surge, naturalmente, es: ¿cómo podemos saber si hemos cometido este pecado imperdonable? Muchas personas han vivido con el temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, creyendo que algún pensamiento o palabra dicha en un momento de debilidad podría haberlos condenado eternamente. Sin embargo, es importante aclarar que el hecho de preocuparse por haber cometido este pecado es,
en sí mismo, evidencia de que no se ha cometido. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una condición del corazón que rechaza obstinadamente la obra de Dios, una postura de resistencia continua y deliberada. No es un desliz momentáneo, ni un pensamiento pasajero, ni siquiera una duda en tiempos de crisis. Es una actitud permanente de rebelión y rechazo hacia la verdad que el Espíritu Santo revela. Es una decisión consciente de atribuir al mal lo que proviene de Dios, de cerrar los ojos y el corazón a su obra redentora. La Biblia nos enseña que Dios es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Por lo tanto, mientras haya un corazón dispuesto a arrepentirse, hay esperanza y perdón disponible. Continuando con la reflexión sobre el pecado imperdonable y su mención en la Biblia, nos adentramos en una de las enseñanzas más misteriosas y solemnes de Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta declaración ha suscitado preguntas, debates y hasta temor en los corazones de creyentes a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Es posible cometer este pecado hoy en día? Y si es así, ¿qué actitudes o acciones podrían caer en esta categoría? Uno de los aspectos más desafiantes de este tema es que Jesús no ofreció una definición extensa o detallada cuando pronunció esta advertencia. En Marcos 3, 28-30 y Mateo 12, 31-32, Jesús dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estas palabras son directas y solemnes, pero dejan espacio para la interpretación. Para entenderlas mejor, es necesario explorar diferentes puntos de vista y examinar el contexto en el que fueron dichas. A lo largo de la historia, teólogos y estudiosos han ofrecido múltiples interpretaciones sobre lo que constituye la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una interpretación común es que este pecado se refiere a atribuir los actos del Espíritu Santo al diablo. En el contexto de Mateo 12, Jesús había realizado milagros, como sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos, y los fariseos respondieron diciendo que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta declaración, según algunos, constituye una blasfemia contra el Espíritu Santo porque rechaza y desacredita la obra divina de Dios atribuyéndola a Satanás. Otra interpretación sostiene que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una resistencia persistente y deliberada al llamado de Dios al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8, y cuando una persona endurece su corazón repetidamente, se cierra a la posibilidad de recibir perdón. Según esta perspectiva, el pecado imperdonable no es un acto aislado, sino una condición del corazón que rechaza constantemente la gracia de Dios. Hay quienes también ven este pecado como una manifestación de hipocresía extrema y consciente, es decir, una persona que, a pesar de conocer la verdad y experimentar la obra de Dios, elige deliberadamente oponerse a él y llevar a otros al error. Ejemplos en la Biblia, como Judas Iscariote o los líderes religiosos que conspiraron contra Jesús, a menudo son citados en esta línea de pensamiento. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo puede parecer abstracta, se pueden identificar actitudes y acciones que podrían acercarse a esta categoría. Imagina, por ejemplo, a alguien que ha presenciado un milagro obvio y genuino, algo que claramente lleva la marca de Dios, pero elige ridiculizarlo o atribuirlo a fuerzas malignas. Este tipo de rechazo deliberado y malicioso no solo deshonra a Dios, sino que también endurece el corazón contra el arrepentimiento. Otro ejemplo práctico sería una persona que, habiendo conocido profundamente la verdad del Evangelio, decide no solo rechazarla, sino dedicar su vida a difundir mentiras sobre ella, desanimando a otros a creer. Este tipo de traición consciente y persistente a la obra del Espíritu Santo podría ser interpretado como blasfemia. Por otro lado, algunos creen que este pecado también puede manifestarse en la forma de desprecio total hacia la gracia y misericordia de Dios, rechazando la salvación de manera definitiva. En este sentido, una persona que muere en un estado de rechazo intencional hacia Dios, habiendo resistido al Espíritu Santo durante toda su vida, estaría en peligro de enfrentar el juicio eterno. Es crucial recordar que Jesús pronunció esta advertencia en un contexto histórico y cultural muy específico. Estaba hablando a los fariseos, quienes eran los líderes religiosos de la época y poseían un conocimiento profundo de las Escrituras. Estos hombres no solo rechazaron a Jesús, sino que también intentaron desacreditarlo públicamente, a pesar de tener evidencia clara de que su poder provenía de Dios. En otras palabras, no estaban actuando por ignorancia, sino con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo.
Para comprender mejor esta enseñanza, debemos considerar cómo Jesús describe al Espíritu Santo en otros pasajes de las Escrituras. El Espíritu es presentado como el Consolador, el Maestro y el que guía a la verdad. Juan 14:26, Juan 16:13. Rechazar al Espíritu Santo no es solo rechazar un mensaje o una doctrina, sino rechazar a Dios mismo en su obra activa de redención y transformación. También es importante tener en cuenta que la advertencia de Jesús no fue diseñada para infundir temor irracional, sino para llevarnos a la reflexión y el arrepentimiento. Si una persona está preocupada por haber cometido este pecado, esa misma preocupación puede ser una señal de que no lo ha hecho, ya que aquellos que realmente han endurecido su corazón contra el Espíritu Santo no sienten remordimiento ni buscan reconciliación con Dios. En última instancia, el mensaje de Jesús nos llama a valorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos invita a abrir nuestros corazones, a ser sensibles a su voz y a caminar en obediencia a su guía. Esta advertencia, aunque solemne, también está impregnada de gracia, recordándonos que, mientras haya vida y arrepentimiento genuino, el perdón de Dios está disponible para todos los que lo buscan con sinceridad. El pecado imperdonable, aquel que Jesús describe como la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un tema que despierta temor y reflexión profunda en los corazones de los creyentes. Pero, ¿por qué es este pecado tan grave? ¿Qué hace que las consecuencias sean tan definitivas y eternas? Reflexionemos sobre esto juntos, adentrándonos en las Escrituras y buscando comprender las implicaciones de este acto. La primera y más devastadora consecuencia del pecado imperdonable es la separación eterna de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es amor y que su mayor deseo es reconciliarse con la humanidad. Desde el Génesis, vemos a un Dios que busca al hombre incluso cuando éste cae en pecado. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, rechaza de manera definitiva la obra de redención que Dios ha provisto en Cristo Jesús. Es un acto de rechazo total, no solo a la persona de Jesús, sino al testimonio mismo del Espíritu Santo, quien es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este rechazo final no hay más oportunidades, porque el único medio por el cual podemos ser salvos es a través de Jesucristo. Al negar al Espíritu Santo, estamos cerrando la puerta al arrepentimiento, al perdón y, en última instancia, a la vida eterna. Es como si alguien apagara la única luz en medio de una oscuridad absoluta y eligiera caminar en las tinieblas para siempre. No es Dios quien condena en este caso, sino el individuo quien elige, conscientemente, apartarse de la gracia divina. Además de la separación eterna, la gravedad del pecado imperdonable radica en su esencia, es una rebelión deliberada y consciente contra Dios. No es un pecado cometido por ignorancia o debilidad humana, sino uno que nace de un corazón endurecido, de una voluntad obstinada que rechaza lo que sabe que es verdad. En Hebreos 10, 26-27 se nos advierte, si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Estas palabras nos recuerdan que el pecado imperdonable no es un error pasajero, sino una decisión que define nuestro destino eterno. En este punto, podrías estar preguntándote, ¿he cometido este pecado? Este temor, aunque comprensible, es en sí mismo una señal de que no lo has hecho. Aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo no sienten remordimiento ni buscan reconciliación con Dios. El mero hecho de preocuparte por tu relación con Él indica que el Espíritu Santo aún está obrando en tu vida, llamándote al arrepentimiento y guiándote hacia la verdad. Ahora que entendemos la gravedad de este pecado, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos evitar caer en él? La respuesta, aunque desafiante, está al alcance de todos los que buscan sinceramente a Dios. Comencemos con el primer paso esencial, el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por nuestras acciones, sino un cambio profundo en el corazón y en la mente. Es reconocer nuestro pecado, confesarlo ante Dios y alejarnos de él con la ayuda de su gracia. En 1 Juan 1:9 se nos promete, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo es una invitación constante a volver a los brazos del Padre a pesar de nuestras fallas. Mientras haya arrepentimiento genuino, hay esperanza. Otro aspecto crucial para evitar el pecado imperdonable es cultivar una relación íntima y continua con el Espíritu Santo. El Espíritu no solo nos guía a toda verdad, sino que también nos fortalece en nuestra debilidad y nos consuela en nuestras pruebas. A través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia diaria, podemos mantenernos sensibles a su voz y su dirección.
cuando vivimos en comunión con el Espíritu, nuestros corazones permanecen tiernos y receptivos a la corrección divina, evitando así el endurecimiento que lleva al rechazo final. Debemos recordar siempre la gracia y la misericordia de Dios. Aunque el pecado imperdonable es una realidad, no debemos olvidar que nuestro Dios es rico en amor y lento para la ira. Su deseo no es condenar, sino salvar. En Ezequiel 33:11, Dios declara: "No me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva de su camino y viva". Esta verdad debe llenarnos de esperanza y motivarnos a buscar a Dios con todo nuestro ser. Finalmente, debemos permanecer vigilantes y humildes. El orgullo espiritual puede ser un terreno fértil para el pecado. Reconozcamos diariamente nuestra dependencia de Dios y pidamos su protección contra cualquier cosa que pueda alejarnos de Él. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al cuidar nuestro corazón y nuestra relación con Dios, estaremos caminando en la dirección correcta, lejos de cualquier peligro espiritual. En resumen, evitar el pecado imperdonable requiere un compromiso genuino y constante con Dios. Mientras busquemos su rostro, vivamos en arrepentimiento y cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo, podemos estar seguros de que estamos bajo su gracia y protección. No permitas que el temor te paralice, sino que te impulse a acercarte más a aquel que te ama con un amor eterno. Asterisco, asterisco, el secreto más oscuro, el pecado que Dios no perdona, asterisco, asterisco. Imagina un misterio profundo, un secreto escondido entre las páginas de la Escritura que ha desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Es posible que exista un pecado tan grave que ni siquiera la inmensa gracia de Dios pueda perdonarlo? Hoy exploraremos este tema, reflexionaremos sobre su significado y descubriremos cómo impacta nuestra relación con Dios. Para entender este pecado imperdonable, debemos sumergirnos en las palabras de Jesús. En el Evangelio de Mateo 12:31-32, Jesús declara: "Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero". Estas palabras, solemnes y directas, parecen establecer un límite a la misericordia divina. Pero antes de entrar en pánico, preguntémonos, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué este pecado es tan diferente a los demás? Para responder a estas preguntas, debemos entender quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es el Consolador prometido por Jesús, el guía que nos conduce a toda verdad. Juan 16:13. Es el poder de Dios que transforma corazones, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su obra es esencial para nuestra salvación, ya que sin él no podemos reconocer nuestra necesidad de Dios ni recibir el perdón de nuestros pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces, no es un simple acto de palabras ofensivas. Es un rechazo deliberado y persistente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es endurecer el corazón hasta el punto de no permitir que el Espíritu nos convenza de nuestra necesidad de arrepentimiento. Este pecado no es imperdonable porque Dios sea incapaz de perdonarlo, sino porque la persona que lo comete se coloca a sí misma fuera del alcance del perdón al rechazar la única fuente de arrepentimiento genuino. Un ejemplo clave para entender esto lo encontramos en los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús. En Mateo 12, vemos cómo, a pesar de los milagros innegables de Jesús, ellos atribuyeron su poder a Satanás en lugar de reconocerlo como el Hijo de Dios. Este acto de atribuir la obra del Espíritu Santo al enemigo fue una blasfemia deliberada y maliciosa. No fue una expresión de duda o confusión momentánea, sino una resistencia consciente a la verdad divina. Es importante destacar que este pecado no es algo que pueda cometerse por accidente. Muchas personas se preocupan preguntándose si han blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero el mero hecho de sentir esa preocupación indica que el Espíritu sigue trabajando en sus corazones. Aquellos que han cometido este pecado han endurecido su corazón de tal manera que ya no sienten convicción ni arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta solemne advertencia de Jesús? En primer lugar, debemos valorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando sentimos convicción de pecado, es una señal de que Dios nos está llamando al arrepentimiento. No debemos ignorar esa voz ni postergar nuestra respuesta. Cada vez que resistimos al Espíritu, nuestro corazón se endurece un poco más y el peligro de alejarnos de Dios aumenta. Además,
Este pasaje nos recuerda la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Vivimos en una cultura que a menudo trivializa el pecado, pero debemos recordar que cada acto de desobediencia es una ofensa contra un Dios santo. Sin embargo, también debemos recordar que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Su gracia es abundante y su amor es infinito para aquellos que acuden a Él con un corazón contrito. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que parecían estar más allá de la redención, pero que fueron transformadas por el poder de Dios. Pensemos en el apóstol Pablo, quien persiguió a los cristianos antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Pensemos en el ladrón en la cruz, que en sus últimos momentos reconoció a Jesús como el Salvador. Estas historias nos muestran que no importa cuán lejos hayamos caído, mientras tengamos un corazón dispuesto a arrepentirse, Dios está dispuesto a perdonarnos. Por otro lado, este pasaje también nos desafía a examinar nuestras vidas y nuestras prioridades. ¿Estamos resistiendo al Espíritu Santo en algún área de nuestra vida? ¿Hay pecados que nos negamos a confesar, hábitos que nos negamos a abandonar o llamados de Dios que hemos ignorado? Ahora es el momento de responder a la voz del Espíritu y permitir que Él nos transforme desde adentro. Es importante destacar que este pecado no es algo que pueda cometerse por accidente. Muchas personas se preocupan preguntándose si han blasfemado contra el Espíritu Santo, pero el mero hecho de sentir esa preocupación indica que el Espíritu sigue trabajando en sus corazones. Aquellos que han cometido este pecado han endurecido su corazón de tal manera que ya no sienten convicción ni arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta solemne advertencia de Jesús? En primer lugar, debemos valorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando sentimos convicción de pecado, es una señal de que Dios nos está llamando al arrepentimiento. No debemos ignorar esa voz ni postergar nuestra respuesta. Cada vez que resistimos al Espíritu, nuestro corazón se endurece un poco más y el peligro de alejarnos de Dios aumenta. Además, este pasaje nos recuerda la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Vivimos en una cultura que a menudo trivializa el pecado, pero debemos recordar que cada acto de desobediencia es una ofensa contra un Dios santo. Sin embargo, también debemos recordar que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Su gracia es abundante y su amor es infinito para aquellos que acuden a Él con un corazón contrito. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que parecían estar más allá de la redención, pero que fueron transformadas por el poder de Dios. Pensemos en el apóstol Pablo, quien persiguió a los cristianos antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Pensemos en el ladrón en la cruz, que en sus últimos momentos reconoció a Jesús como el Salvador. Estas historias nos muestran que no importa cuán lejos hayamos caído, mientras tengamos un corazón dispuesto a arrepentirse, Dios está dispuesto a perdonarnos. Por otro lado, este pasaje también nos desafía a examinar nuestras vidas y nuestras prioridades. ¿Estamos resistiendo al Espíritu Santo en algún área de nuestra vida? ¿Hay pecados que nos negamos a confesar, hábitos que nos negamos a abandonar o llamados de Dios que hemos ignorado? Ahora es el momento de responder a la voz del Espíritu y permitir que Él nos transforme desde adentro. Al concluir, es crucial recordar que el pecado imperdonable no es un motivo para vivir en miedo constante, sino una advertencia para valorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una invitación a vivir en humildad y dependencia de Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. La gracia de Dios es vasta y poderosa, y su deseo es que cada persona experimente su amor redentor. Si sientes que hay áreas en tu vida que necesitas entregar a Dios, no esperes más. Él está siempre dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar. Recapitulemos los puntos clave. El pecado imperdonable es un rechazo deliberado y persistente a la obra del Espíritu Santo. No se comete por accidente, sino por una decisión consciente de resistir la verdad divina. Sin embargo, para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero, su gracia es abundante y su perdón está disponible. Te animo a reflexionar sobre tu relación con Dios y a buscar una comunión más profunda con Él. Permite que el Espíritu Santo guíe cada aspecto de tu vida y no resistas su obra transformadora. Aunque el pecado imperdonable es una advertencia seria, recuerda que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado y que su amor es inagotable para aquellos que confían en Él. Si has llegado hasta aquí, ayuda a difundir la palabra. Dale like, comparte, activa la campanita y que tengas una semana bendecida.